Dios les bendiga, mis amados hermanos, amigos que siguen la página En Contacto con Dios, y también a aquellos que también nos siguen a través de nuestro canal en YouTube, que siguen las predicaciones, las publicaciones. A ustedes un abrazo, Dios les bendiga. Me alegro mucho de saludarles una vez más, de poder compartir con ustedes este tiempo en el cual podemos edificarnos espiritualmente a través de la palabra de Dios. Ese es mi deseo, que podamos ser edificados por medio de la bendita y eterna palabra de Dios, que siempre tiene para nosotros un aliciente, que siempre tiene para nuestras vidas el aliento, la fortaleza que necesitamos. Viene de la maravillosa palabra de Dios para cada una de nuestras vidas, porque Dios conoce nuestra necesidad y conoce también el mensaje oportuno que nosotros necesitamos, cuál es esa palabra que nosotros necesitamos en cada una de nuestras vidas. Por eso me alegro mucho de poder llegar hasta su hogar con este mensaje, o donde quiera que usted se encuentre. Si usted es una persona que tiene que estar laborando, es una persona que hace parte del área de la salud o de alguno de esos oficios que necesitan estar laborando aún en este tiempo de cuarentena, para ustedes un saludo muy especial también. Me alegro mucho de poder saludarles a través de este medio. Quiero expresar mi más cordial saludo a todos aquellos que se encuentran de pronto pasando por un momento de dificultad, a las personas que de pronto han sido afectadas con este virus. Quiero expresarle a usted mi deseo de que usted, la mano de Dios esté sobre su vida para restaurarle, para levantarle. En nuestras oraciones siempre está presentes todas aquellas personas quebrantadas de salud, tanto aquellos que están afectados por este virus, como también aquellos que por otra causa, por otra enfermedad, se encuentran también quebrantados en su salud. Para ustedes es nuestra oración y nuestro anhelo de restauración para cada una de sus vidas, como también por aquellos por aquellos empresarios, por aquellas personas que también en medio de la dificultad han mantenido sus empleados y que están haciendo un esfuerzo grande para que en los hogares de sus empleados no falte el sustento. Dios les bendiga. También es nuestra oración que en este tiempo, así como lo fue en los días del profeta Elías, cuando en medio de una sequía de 3 años y medio, el Señor sustentó a su siervo, que en medio de todo lo que se está viviendo, también el Señor esté sustentando su vida, su hogar, su familia. Esa es mi oración y mi anhelo en el Señor. Quisiera también seguir animando a todos los hermanos que han estado orando, que han estado en ese propósito de cadena de oración, que han estado clamando a Dios, que han apartado 1 hora, 2 horas para estar unidos en oración. Dios les bendiga. Qué bueno que existan esos propósitos maravillosos, aquellos que han estado también en ayuno. Que el Señor fortalezca y bendiga grandemente sus vidas, porque eso que ustedes están haciendo es importantísimo, vital. La Biblia dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Quiero también animarles a no desmayar, a seguir clamando al Señor y seguir confiando en que Dios tiene en su control y en su dominio todo lo que está sucediendo, y a su tiempo Dios permitirá que salgamos de esta situación. Dios sabe cómo actúa, cómo hace sus cosas. Quisiera también hoy, por supuesto, compartir la palabra de Dios. Siempre es una necesidad para nuestras vidas el compartir la palabra del Señor, y me gustaría que en esta oportunidad
nos pudiéramos ubicar en el capítulo 11 del libro de Números, para que allí encontremos nosotros una enseñanza en la cual podamos nosotros aprender algo más de la palabra de Dios y ser fortalecidos con lo que la palabra del Señor nos dice a cada uno de nosotros. Quiero leer la palabra de Dios, Números 11, y quiero que leamos los 17 primeros versículos. Quiero hacerlo y dice de la siguiente manera la palabra de Dios. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió, y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar, y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Y era el maná como semilla de culantro, y su color como color de bedelio. El pueblo se esparcía y lo recogía, y lo molía en molinos, o lo majaba en morteros, y lo cocía en caldera, o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda. Y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés. Y dijo Moisés a Jehová: ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Concebí yo a todo este pueblo? ¿Lo engendré yo para que me digas: llévalo en tu seno, como lleva la que cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres? ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? ¿Por qué lloran? Porque lloran a mí diciendo: danos a comer carne, danos carne que comamos. Moisés dice: no puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos, y que yo no vea mi mal. Entonces Jehová dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Amén, dice la palabra del Señor. ¿Alguna vez usted se ha sentido cansado en extremo? ¿Ha llegado usted de pronto al punto donde quiere salir corriendo porque no soporta más la presión sobre su vida? La presión que ejerce la responsabilidad que usted tiene, o cualquier otra. ¿Ha sentido una sensación de pronto de vacío, de frustración, como con deseos de renunciar a todo? De pronto ha tenido usted la idea de renunciar
de no volver a ver a aquella gente que de pronto le ha herido a usted en sus sentimientos y que usted piensa que no le valora a usted. Pues permítame decirle que usted no es la única persona que se ha sentido de esa manera. Me llama poderosamente la atención el hecho de que Moisés exprese manifieste la expresión no puedo. Moisés le dice a Dios, no puedo yo soportar a este pueblo, no puedo llevar la carga yo solo. Me llama mucho la atención el hecho de que un hombre como Moisés, del talante espiritual de Moisés, que vio las cosas que Moisés vio, que fue testigo presencial del poder de Dios, que fue testigo de obras sobrenaturales de Dios en la tierra de Egipto, que vio tantos milagros y tantos portentos que el Señor hizo a su vista, y que ahora encuentre una situación en la cual diga no puedo, una situación en la que él siente que ya no puede seguir adelante. Pues si un hombre de la estatura espiritual de Moisés sintió ese cansancio, esa fatiga, esa impotencia que sintió este hombre, pues cuánto más cada uno de nosotros que no hemos visto lo que Moisés ha visto y que no ha experimentado lo que Moisés experimentó de Dios. Eso nos ocurre a nosotros también. Moisés dijo, no puedo. ¿Cuántas personas estarán de pronto en este momento pensando como Moisés que no pueden, que no son capaces, que la carga que llevan es demasiada para ellos y que sienten que van a desmayar en el camino, que no pueden seguir adelante? Es muy alentador que en la Biblia encontremos que un hombre como Moisés tenga un momento de debilidad y diga no puedo, porque la palabra del Señor nos dice a cada uno de nosotros que del mismo material que fueron hechos aquellos grandes hombres de Dios, nosotros también estamos sujetos a esa debilidad también. La Biblia dice en Santiago 5:17, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Si Elías era un hombre semejante a nosotros, ¿qué lo hizo ser un hombre diferente? Efectivamente, la Biblia dice, oró. Eso fue lo que hizo de Elías un hombre extraordinario, un hombre fuera de serie como lo fue él. Y es precisamente la oración la que en esos momentos de debilidad, de los cuales no estamos exentos ninguno de nosotros, es lo que marca la diferencia en nuestras vidas. Es esa oración a Dios. Porque a través de la oración nuestra visión espiritual se aclara para que veamos las cosas diferentes de la manera como las estamos viendo en el presente. Es a través de la oración cuando el que piensa que no tiene fuerzas, sus fuerzas le son multiplicadas en la presencia renovadora del Señor y por el poder glorioso del Espíritu Santo. Es a través de la oración donde las cosas ocultas que no conocemos son reveladas a nuestra vida, donde la puerta de escape, de salida que no veíamos, la podemos ver a través de la oración, del clamor a Dios. Por eso es tan importante que nosotros podamos mantener esa actitud de adoración y de comunión con el Señor. Moisés siente que ha llegado al límite de su paciencia. Las palabras de Moisés en esta ocasión es: no puedo yo soportar a este pueblo que me es
pesado en demasía. Sintió que su carga era demasiado grande para él y que el peso era tan grande que lo aplastaba y que no podía seguir adelante. Muchas veces hemos sentido nosotros también seguramente ese sentimiento de que no podemos más, ese sentimiento de que no somos capaces de seguir adelante. El salmista David dice en una ocasión al Señor: déjame y tomaré fuerzas antes que vaya y perezca. Es un hombre que no quería perecer, que no quería desmayar, y por eso encuentra en Dios la razón de su fuerza y el motivo para seguir adelante. Además de esto que estamos considerando nosotros, el caso de Moisés, en el contexto de estos versículos que nosotros hemos leído, encontramos dos quejas de Israel en el desierto. La primera queja que encontramos, que está en los versículos 1 al 3 del capítulo 11 de Números, procede directamente del pueblo de Israel. El texto de Números 11 no dice exactamente de qué se quejó el pueblo. Sin embargo, la Biblia dice que Dios hizo descender fuego que consumió uno de los extremos del campamento, dice la palabra de Dios. Ahora, la segunda queja que se menciona aquí está relacionada o estaba relacionada con los extranjeros que iban acompañando a Israel en esa jornada a través del desierto. Recordemos que no solamente iban israelitas en ese éxodo por el desierto, sino que habían personas extranjeras que se unieron al pueblo de Israel en la salida y en la marcha hacia la tierra prometida. Estos extranjeros que se mezclaron con los israelitas, dice la Biblia que anhelaban comer carne porque ellos se sentían hastiados del maná que todos los días el Señor les daba a ellos, a su pueblo y por supuesto a los extranjeros que estaban con los israelitas en el desierto. El extranjero no puede degustar y no puede saborear el alimento divino porque no es su gozo, no es su deleite. Por eso solamente nosotros podemos hallar deleite en la palabra de Dios cuando conocemos al Señor. Para muchas personas el mensaje de la palabra de Dios es algo aburrido, es algo que les hastía, que les fastidia, por cuanto no conocen al Señor. Son extranjeros, como dice la palabra en este pasaje. Moisés, como era ya de costumbre, tuvo que cargar con las quejas del pueblo porque todo el pueblo venía a Moisés a expresar sus quejas. Y como ustedes saben, este pueblo de Israel era un pueblo que se quejaba mucho. Esta no era la primera vez que el pueblo se quejaba. Ya este pueblo se había estado quejando por diferentes motivos en su recorrido por el desierto. Y como ya habían sido tantas veces que se habían estado quejando, ya Moisés siente que llegó al límite de su paciencia. Ya no siente que ya no es capaz de soportar más las quejas de este pueblo, a pesar de que la Biblia dice también en Números capítulo 12, la Biblia dice también allí que Moisés era un hombre manso, y aquel varón Moisés, dice en Números 12:3, era muy manso, más que todos los hombres que habían sobre la tierra. Imagínese usted si este pueblo no era un pueblo terrible que hizo cansarse y hastiarse al hombre más manso que había sobre la tierra. Moisés entonces llega un momento en que él se siente agotado, cansado de estar soportando todas esas quejas
de ese pueblo. El agotamiento es un estado de cansancio extremo, que algo que siente la persona que le consume hasta desgastar completamente sus fuerzas. El agotamiento tiene que ver con la pérdida de fuerza, con decadencia. Y en el caso de Moisés, la razón por la cual Moisés se sentía cansado, en primer lugar, era por las quejas de ese pueblo. Moisés estaba cansado de escuchar las quejas de esa gente. Y es que es muy complicado, si usted tiene una responsabilidad, si usted está a cargo de algún grupo de personas, escuchar que lo culpen a usted de alguna mala situación, escuchar que todas esas quejas se vienen en contra suya, como que lo quieren hacer sentir a usted culpable de la situación que está pasando. Eso, por supuesto, lleva a una persona, al escuchar las constantes quejas, a cansarse, a sentirse hastiado. En la carta de Santiago Apóstol, el capítulo 5 precisamente, que miramos hace algún momento, el versículo 9 dice: hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. La queja es algo que definitivamente ofende a Dios y molesta a Dios. Lo sabemos por la respuesta de Dios ante las quejas de ese pueblo de Israel para con el Señor. El diccionario define la queja básicamente de tres formas. Tres significados podemos encontrar en el diccionario referentes a la queja. El primero de ellos, la queja se manifiesta como una expresión de dolor o de aflicción. En segundo lugar, como una manifestación de resentimiento o de disgusto por algo o disgusto contra alguien. Y en tercer lugar, la queja es también una acusación o una querella en un asunto de justicia. Eso es lo que podemos nosotros considerar como queja. Un sinónimo de queja puede ser reproche. Y la persona quejumbrosa es una persona que demuestra su falta de contentamiento y gozo en las bendiciones de Dios. La persona quejumbrosa ha perdido de vista las bendiciones de Dios y ha perdido su contentamiento en Dios. Hablando acerca del contentamiento que nosotros debemos tener en el Señor, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 13, allí nos dice la palabra de Dios, en el versículo 5 de Hebreos 13 dice: sean vuestras costumbres sin avaricia. Y dice la Biblia: contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te dejaré, no te desampararé, ni te dejaré. El 6 dice: de manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. La Biblia dice que debemos estar contentos con lo que tenemos, con lo que el Señor nos ha dado a nosotros. La persona quejumbrosa no ha valorado lo que Dios está haciendo a su favor. Más bien, al contrario, lo que manifiesta es un espíritu de ingratitud. Todo eso conlleva la queja. Así que, con respecto a las dos quejas que estábamos mencionando hace algún momento, analicemos primero la queja del pueblo de Israel ¿por qué se quejaba el pueblo? La queja de este pueblo por causa de los padecimientos en su recorrido por el desierto. Cuando miramos, por ejemplo, Números 10, 11 y 12, allí encontramos algo muy interesante que la palabra del Señor nos deja ver a nosotros. Dice la Biblia en Números 10, 11: en el año segundo, en el mes segundo, a los 20 días del mes, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio.
Y partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí, según el orden de marcha, y se detuvo la nube en el desierto de Parán. Este era el segundo año de su peregrinaje, de su recorrido por el desierto para el pueblo de Israel. Así que Dios estaba preparando a este pueblo para entrar en la tierra prometida. En esos 2 años de peregrinaje, el Señor les hizo ver a ese pueblo que ellos eran su especial tesoro. Les dio los mandamientos que ya conocemos, y esos mandamientos Dios se los dio para establecer una correcta relación entre su pueblo y Dios. Y también recordemos que Dios ordenó el construir el tabernáculo para que la presencia de Dios estuviera en medio de ellos, colocó el sacerdocio, lo instituyó para una adoración y una comunión ferviente hacia Dios, les dio el maná, les dio agua de la peña, la nube para cubrirlos del sol abrasador de día y la columna de fuego de noche para que los iluminara a ellos. Y los israelitas habían olvidado que Dios los estaba guiando y protegiéndoles durante ese recorrido. Ellos, en lugar de agradecer a Dios, tomaron una actitud negativa. No dejaron de ver todas esas maravillas que Dios había hecho con ellos. Se olvidaron de la gloriosa y poderosa y milagrosa liberación que ellos tuvieron de la esclavitud de Egipto. No reflexionaron en la manera como ellos fueron liberados de Egipto, de cómo Dios los libertó de la opresión del faraón. Así que básicamente se estaban quejando por nada. Aunque la Biblia no menciona cuál fue la razón de su queja, pues si la Biblia no lo menciona es probablemente porque es obvio que no era un motivo justificable el que ellos se quejaran. Habían tomado la costumbre de estar murmurando por todo. Dios obraba con misericordia a favor de ellos, pero ellos murmuraban. Cada persona miraba lo que era para con su conveniencia solamente, así que Dios manifestó su molestia, su ira, y por medio de ese fuego que consumió el extremo del campamento, Dios manifestó su desagrado ante las quejas y la incredulidad de ese pueblo. El lugar se llamó Tabera, que significa incendio. No sabemos de qué manera se consumió parte del pueblo, del campamento, pero esa fue una disciplina que Dios les permitió a ellos para que aprendieran a no murmurar. Siempre la murmuración y la queja atrae precisamente todas esas cosas negativas en contra de nuestra vida. Aparte de la queja de los israelitas, tenemos la queja de la gente extranjera que se había mezclado con ellos y que ahora pedía carne. Estas personas estaban ocasionando un problema. Estas personas que se sintieron atraídos por las señales, por la liberación que tuvo Israel de parte de Dios, se unieron a la congregación israelita. Y así nosotros podemos darnos cuenta que hay personas que simplemente por curiosidad o por algún otro motivo se unen al pueblo de Dios sin llegar a ser verdaderamente parte del pueblo de Dios y sin llegar a creer verdaderamente en el Señor. Porque la persona que ha creído y que se identifica con el Señor actúa de manera diferente. Y una señal de que alguien es parte del pueblo de Dios, por ejemplo, la palabra de Dios dice en el Evangelio según en la primera carta, en la primera carta de Juan, allá hay un pasaje en el cual aprendemos algo muy importante de la palabra de Dios. Dice en la primera carta de Juan, en el capítulo 4,
dice la palabra de Dios, ellos son del mundo. Primera de Juan 4:5. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. El que es de Dios ama la palabra de Dios. Desea escuchar la palabra de Dios. Esa es una característica del que es del pueblo de Dios, porque ama la palabra, porque desea la palabra de Dios, porque no rechaza la palabra de Dios, porque considera la palabra de Dios su sustento, su alimento, y la atesora en su corazón. Estas personas incrédulas solamente pensaban en lo material de la tierra prometida. Ellos, su búsqueda no era espiritual, sino material. Toda persona que no ha conocido al Señor siempre le buscará solamente para conseguir de Él beneficios temporales y materiales. No pensará en bendiciones espirituales. Eso es lo que sucede de ellos. Miraban hacia atrás, al pasado, decían, nos acordamos de los melones, nos acordamos de lo que había en Egipto. De eso se acordaban, pero no se acordaban de las maravillas que Dios había hecho a favor de ellos en Egipto. Eso sí no lo podían recordar. No se acordaban de las cantidades enormes de ladrillo que tenían que hacer todos los días, de los latigazos de los capataces egipcios, de esa manera miserable en que vivían en Egipto. De eso sí no se acordaban. Es que en esos momentos el enemigo tiende a hacernos recordar solo lo negativo, las experiencias negativas, pero el enemigo no quiere que nosotros recordemos las bendiciones, las experiencias positivas en el Señor, las bendiciones que de Él hemos recibido, las tantas cosas que el Señor ha hecho a favor de cada una de nuestras vidas. Así que estas personas no habían nacido de nuevo, no habían experimentado la gracia salvadora de Dios y por esa razón actuaban de esa manera. Esa clase de personas siempre serán una influencia negativa. Esta gente inconversa que se había unido al pueblo de Dios, ahora estaban siendo de tropiezo para ellos, estaban dando motivos para quejarse, eran una mala influencia. Y a veces hay personas que de verdad se constituyen en una influencia negativa en nuestras vidas. Personas que de pronto en lugar de llevarnos a glorificar a Dios, tienden como a hacer que nosotros expresemos cosas de manera negativa y digamos cosas que no debemos decir. Volviendo al asunto de Moisés, que estaba cansado de la situación, que había llegado, a sentirse sin fuerzas, a decir no puedo y no siento deseos de seguir adelante. Ese clímax del malestar de Moisés con Israel, él lo manifiesta diciéndole a Dios, no puedo. Él está cargado con los problemas de esta gente, con las reacciones negativas que ellos han tenido, con la ingratitud de esta gente, con la forma negativa como ellos reaccionaban. Toda esa situación lo llevó a Moisés a sentir que ya no podía seguir adelante. Aquí Moisés revela toda su naturaleza humana, manifiesta que era un hombre de barro, que era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Así que lo primero que hace Moisés es decirle a Dios, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? Es impresionante que Moisés le diga esto a Dios, porque de esa manera Moisés prácticamente está culpando a Dios de lo que a él le está sucediendo. Hay personas que de alguna manera, directa o indirectamente, tratan de echarle la culpa a Dios
por las cosas negativas que ellos están viviendo y que están atravesando. Pero ¿por qué si yo creo en Dios? ¿Por qué si yo soy esto o aquello? ¿Por qué yo tengo que pasar por aquí? ¿Por qué Dios me está metiendo por esta situación? ¿Por qué Dios me está permitiendo esta situación? Entonces, a veces cuando nos sentimos así, nosotros tratamos como de buscar un culpable a lo que nos está sucediendo, de encontrar culpables en las demás personas. Moisés estaba viendo a la gente llorar porque no tenían carne y él no podía hacer nada. Esta gente no lloraba en la presencia de Dios de gozo y de gratitud, sino que lloraban porque no tenían carne. ¿Cuáles son las cosas que nos hacen llorar delante de Dios? Porque hay personas que lloran delante de Dios solamente manifestando su insatisfacción y reclamándole a Dios por las cosas que no tienen. Ellos lloran de desespero, ellos lloran de impotencia porque no tienen lo que desean delante de Dios en oración. Pero a veces estas personas no lloran de gratitud en la presencia de Dios por las bendiciones que hemos recibido de Él. No lloran al sentirse indignos de tanta misericordia y de tanta bondad de Dios para con sus vidas. En el parecer de Moisés, según lo que él está expresando, Dios no tenía cuidado de su pueblo al no proveerle a ellos lo que necesitaban. ¿Será que Moisés está pensando que la queja de este pueblo es justa? Muchas veces cuando las personas se sienten como Moisés, agotados, devastados, que ya no pueden seguir adelante, que se sienten postrados de impotencia, muchas veces quieren echarle la culpa de su impotencia, de su frustración y de su cansancio a otros. Le reclaman algunos a Dios de que ¿por qué esto a mí? Y tratan como de alguna manera indirecta echarle la culpa a Dios por lo que les está sucediendo. Debemos tener mucho cuidado porque el enemigo quiere que nosotros culpemos a Dios por las situaciones difíciles que enfrentamos, por las experiencias negativas que nosotros vivimos. A veces el enemigo quiere engañarnos para hacernos creer a nosotros que es culpa de Dios el que nosotros no tengamos lo que deseamos. Otra de las cosas que podemos encontrar en esta situación es que al Moisés quejarse ante Dios y decirle a Dios no puedo, es porque de alguna manera él estaba creyendo como que él era el que debía solucionar los problemas de la gente. Él le dice a Dios, ¿de dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? ¿De dónde yo conseguiré? No es Moisés quien lo va a hacer. La respuesta a lo que este pueblo necesitaba no podía venir de Moisés, sino de Dios. El Dios que sacó a este pueblo de Egipto, él se había encargado de sustentarlo. Y Dios había tomado a su cargo este pueblo y él, así como lo sacó de Egipto, así también lo iba a sustentar. Por eso nosotros no podemos dudar del cuidado de Dios para con cada una de nuestras vidas. Dios es nuestro sustentador y Él no fallará en suplirnos a nosotros, sus hijos, aquellas cosas que nosotros necesitamos. Dios es fiel a su bendita y eterna palabra y no fallará en cuanto a suplirnos aquello que nosotros necesitamos. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Ahí encontramos el yo de Moisés. Él creía que era el hombre el que
podía hacer todo. Él pensaba tal vez que sin él no se podía hacer nada. Se creía de pronto el hombre orquesta, pero la carga del pueblo de Dios que era tan grande, ¿quién es suficiente para llevar todos los problemas de la gente? El único que puede soportar una carga tan grande es Dios y solo Dios. Pero muchas veces nosotros tomamos la posición que solo le corresponde a Dios. Creemos que si no lo hacemos nosotros, las cosas no van a marchar bien. Y eso es algo muy equivocado. Nosotros debemos aprender a confiar en Dios y a saber y a entregarle a Dios las cosas que nos aquejan a nosotros. Hay cosas que las personas llevan y no le entregan a Dios. Yo le digo en este día a usted, entréguele a Dios eso que usted siente que no es capaz de llevar. Deposite su carga a los pies del Señor. Entréguele al Señor esa carga que lleva sobre sus hombros, ese peso que usted siente que le va a aplastar y que no va a ser capaz de llevar. Entregue su carga al Señor. La Biblia dice, echa tu carga sobre el Señor y Él te sustentará. Es lo que debemos hacer. La iglesia es del Señor, no es nuestra. Es el Señor el que salva, el que cambia y el que transforma. No es usted. Por más que usted lo desee, usted no puede cambiar y transformar la vida de nadie. Eso solo lo puede hacer el Señor. Así que déjele su carga al Señor. Deje de estarse atormentando por algo que usted no puede hacer, sino que es Dios el único que lo puede hacer. Lo que Dios espera que usted haga es que usted confíe en el Señor y descanse en Él y le entregue a Él eso que usted no puede hacer y confíe de todo corazón que el Señor lo va a hacer por su poder y por su gracia. Un tercer detalle que encuentro en esa actitud de impotencia de Moisés es que le dice a Dios, yo te ruego que me des muerte y que yo no vea mi mal, dice él. Lo que quiere decir Moisés es, Señor, que yo no vea mi fracaso. Quítame la vida antes de yo verme fracasado, es lo que dice Moisés a Dios. Así que él piensa que la solución es morirse, que el Señor lo lleve a su presencia. Él no podía más y quería escapar. Le rogó a Dios que le diera la muerte. Esa es una escapatoria fácil para cada uno de nosotros. La Biblia dice, por ejemplo, que el profeta Elías, en medio de su depresión que sintió por la persecución de Jezabel, también le dijo a Dios que le quitara la vida. Basta ya, Jehová, quítame la vida, dice él. Pero esa no era la voluntad de Dios. Generalmente, cuando los hombres de Dios piensan que han llegado al final de sus fuerzas y que ya no pueden seguir adelante, que ya no van a ser capaces, es en esos momentos donde Dios interviene y Dios actúa para mostrarles que largo camino les resta, que cuando yo pienso que no voy a ser capaz, que no puedo ser ya más útil, Dios tiene unos planes diferentes para cada uno de nosotros. Tú piensas que ya terminaste. Tú piensas que ya no tienes más nada que hacer en este mundo. Tú piensas que ya llegaste al límite de tus fuerzas, que ya te cansaste de esperar algo que nunca va a llegar y que lo mejor es que la muerte te llegue. Eso es lo que has considerado que es lo mejor que puedes hacer. Pero seguramente Dios está pensando que no es el final de tu vida, que no es la muerte lo que te espera, sino algo completamente diferente. En el caso de Moisés, ya
trató de huir de su responsabilidad, quería abandonar su lugar, la posición que Dios le había dado. Moisés estaba entregando su responsabilidad, su ministerio, pero Dios no estaba dispuesto a recibirle su cargo todavía, porque no era el tiempo en que Moisés entregara su ministerio y su responsabilidad. Muchas veces podemos pensar eso, que ya llegó nuestro tiempo, así que debemos entregar la responsabilidad que Dios nos ha dado. Pero es Dios quien decide el final de nuestro ministerio. Es Dios quien decide el punto final de nuestro servicio a Él aquí en esta tierra, en este mundo. Dejemos que sea Dios entonces quien decida si llegamos al final o todavía no. Cuando Moisés actúa de esa forma, de esa manera, y se siente de pronto Moisés como decepcionado de sí mismo, como que realmente Dios debía traer a otra persona porque él no era la persona capaz para llevar a ese pueblo hacia la tierra prometida. Prácticamente como que Moisés le está diciendo a Dios: Señor, búscate a otro, yo no soy el hombre indicado para llevar a este pueblo. Sin embargo, Moisés era el indicado. El indicado no es el que tiene más talentos y más capacidades. Dios generalmente escoge al que está menos calificado y al que a veces es menos indicado ante los ojos del mundo, porque el mundo ve las cosas de manera distinta y de manera diferente, como Dios ve las cosas. La amargura nos hace creer que no servimos para nada, que lo mejor es dejar todo tirado. Pero algo bueno que tuvo Moisés es que en medio de ese sentimiento de impotencia de Moisés, la Biblia nos dice que Moisés, dice la palabra de Dios, que habló con Dios y que le refirió a Dios todo lo que le estaba sucediendo. Como decía hace algún momento acerca de Elías, la Biblia dice que él oró a Jehová. Y la oración hizo que las cosas cambiaran, que las cosas fueran diferentes. Una de las cosas que aprendemos nosotros aquí es que Dios tiene solución para esos momentos en que sentimos que no podemos seguir adelante, que llegamos al límite de nuestras fuerzas. Dios tiene la solución. Así como Dios le dio solución a lo que le aquejaba a Moisés, Dios le proveyó 70 varones ancianos capaces de ayudarle a Moisés en la dura tarea que él tenía. Cuando Moisés pensaba que no podía hablarle a Faraón, Dios aparejó a su hermano Aarón para hablarle a Faraón. A Dios nunca se le agotan los recursos. Dios siempre proveerá aquello que necesitamos para hacer lo que Él nos ha mandado que hagamos, lo que es su voluntad que nosotros hagamos. Así que Dios siempre tiene lo que nosotros necesitamos. Es Dios el que suplirá aquellas herramientas que nosotros necesitamos para llevar a cabo eso que Él nos ha encomendado a hacer. Hay algo muy importante que aprendo yo de este hermoso pasaje de la palabra de Dios, y es que por muy grande que sea el peso de nuestra carga, por grande que sea nuestra responsabilidad, por muchas cosas que tengamos que hacer, uno de los secretos de la vida cristiana y de las cosas que mayormente nosotros debemos aprender a hacer es a descansar en el Señor. Aquella hermosa palabra
en la cual el Señor dijo: vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados. Esa palabra que utilizamos nosotros para invitar a los que no conocen al Señor a venir a Cristo y descansar de su vida de pecado. Esas palabras son para nosotros, porque la Biblia dice: todos los que están trabajados y cargados. Y nosotros, los hijos de Dios, también nos vemos cansados, cargados muchas veces. ¿Qué hay que hacer cuando estamos trabajados, cuando estamos cansados y cargados? No hay nada mejor que ir al Señor, que ir a la presencia de aquel en quien encontramos la verdadera comprensión, aquel que nos entiende verdaderamente por lo que estamos atravesando y el que tiene respuesta a toda ansiedad que nosotros estemos sintiendo. En Él encontramos descanso. En este mundo hay mucho agitamiento, y nos vamos a sentir fatigados de tanto movimiento que hay, de tanta actividad que hay. Y no puede existir un mejor lugar que estar en la presencia del Señor. El Señor, antes de irse, le dijo a sus discípulos: mi paz les dejo, mi paz les doy, y yo no os la doy como el mundo la da. Necesitamos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Si estamos cargados, si estamos fatigados, con esa carga, con ese agitamiento que usted tiene en su alma, si usted está cargado, usted no puede ver las cosas según la voluntad de Dios. Por eso usted necesita correr a los brazos del Maestro para descansar en Él. Aprendamos a dejar todo en las manos del Señor, a caer a sus pies, como aquella mujer pecadora que depositó su vida a los pies del Señor, sus lágrimas a sus pies, y descargó en Él la carga pesada que llevaba en su alma y en su corazón y en su conciencia. El Señor le dice: tus muchos pecados te son perdonados. Ella encontró la paz que necesitaba a los pies del Señor. En la presencia del Señor, Moisés encontró la respuesta a sus inquietudes. La impotencia que sentía desapareció cuando el Señor se encargó de su problema y de su carga. El Señor también en este día quiere encargarse de eso que le tiene a usted cargado, cargada, preocupado, angustiado, angustiada. Dios sabe cuál es la carga que usted lleva. Una carga tan grande que tal vez le ha hecho a usted expresar como Moisés: ya no puedo más, no soporto más esta carga que llevo. Pues hoy, eso que usted siente que no va a ser capaz, que no puede sobrellevar, tráigalo hoy a los pies del Salvador, arrójese a los brazos del Divino Maestro, en el cual hay respuesta, hay solución a cualquier situación que nosotros estemos viviendo. Le invito a orar en este instante. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos, gracias te doy por Jesucristo nuestro Señor. Él es nuestro reposo, nuestro descanso. Señor, tú eres el descanso de nuestra alma. Tú eres el solaz para nuestra alma. En ti encontramos la fuerza cuando sentimos que ya no tenemos ninguna. Porque tu palabra dice que tú multiplicarás y que das esfuerzo al cansado y que multiplicas las fuerzas al que no tiene ningunas. Te pido en este momento, Señor, que impartas fortaleza, aliento y ánimo a aquel que siente que ya no tiene fuerzas, Señor. Dale las fuerzas que necesita. Fortalece a tu pueblo en este momento. Yo ignoro, Señor, la prueba, la dificultad por la cual muchos están pasando en este momento. No sé, Señor, cuál es el problema, cuál es la angustia,
¿Qué es lo que lleva a mi hermano y hermana a sentir que no es capaz de seguir adelante, que no puede soportar más el peso de su carga? Hoy te pido, Señor, que así como obraste en la vida de Moisés, hiciste provisión, Dios mío, para aquello que él sentía que no era capaz de sobrellevar, así también hoy, Señor, imparte esa fortaleza divina, una doble porción de tu gracia, de tu fuerza, de tu Santo Espíritu, de tu paz, sea sobre cada corazón, sobre cada vida, Dios mío, y que sienta ahora que puede seguir adelante, Señor. Ese alimento que tú diste a tu siervo Elías, la torta que le dio fuerzas para caminar 40 días y 40 noches y llegar hasta Horeb. Así también, Señor, que la palabra tuya sea el alimento que tu pueblo necesita en este momento para seguir adelante, oh Dios. Hoy recibe nuevas fuerzas. Señor, fortalece a tu pueblo. Espíritu Santo, actúa ahora a favor de tu pueblo y de tus hijos, dando fortaleza, dando aliento, Señor, trayendo, Señor, el consuelo que cada uno necesita, Dios mío, en este momento. Tú sabes que hay vidas necesitadas, personas que se encuentran, Señor, en estos momentos angustiadas por alguna situación que tienen. Algo que les oprime el alma, que les tiene preocupados, Señor, y no saben qué hacer y sienten que ya no pueden seguir soportando más la carga que llevan. Padre, glorifícate. Haz el milagro que mi hermano y mi hermana necesitan en este momento, oh Dios. Te lo suplico, Padre amado, en el nombre de Jesús. Y te doy gracias porque ahora tú estás haciendo provisión para tu pueblo y estás dando fortaleza y bendición a tu pueblo. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Gracias, Padre, por las fuerzas que das a nuestras vidas. En Cristo Jesús. Gracias, Padre amado. Amén y amén. Gracias a usted, mi querido hermano y hermana, por seguir esta publicación, por estar atento a la palabra de Dios que publicamos a través de esta página y también por YouTube. Deseo de todo corazón que Dios bendiga grandemente su vida. Le invito a seguir confiando en el Señor. Tenga ánimo, fortaleza, que el Señor está a su lado, que Él no va a desamparar a sus hijos, que confían, que creen en Él. Dios, así como hizo provisión para Moisés, para lo que le aquejaba, también Dios hará provisión para eso que a usted le tiene preocupado y preocupada. Dios conoce su necesidad y Dios lo va a hacer. Gracias a todos ustedes. Les invito para el próximo viernes, es decir, para mañana, para que usted una vez más se sintonice a partir de las 9 de la noche. A través de nuestra página vamos a estar retransmitiendo la Vigilia Unida. Recuerde también que para aquellos que no tienen internet, si usted desea comunicarse con alguien que sabe que no tiene internet, a través de la emisora, de nuestra emisora Impacto Radio 590 AM, estaremos transmitiendo también esta vigilia de carácter nacional. Todos unidos, pastores, miembros de iglesia, todos unidos en un solo clamor y oración al Dios Todopoderoso para que Dios se glorifique en este tiempo. Así que no vaya a perderse esta maravillosa bendición de que estemos unidos en vigilia los unos con los otros, porque seguramente vamos a ver grandes cosas de parte de Dios a favor de nuestras vidas. Un abrazo para todos ustedes, les amo en el Señor, les animo a seguir adelante confiando en el Dios Todopoderoso y bueno, de nuestra parte, hasta el próximo domingo estaré una vez más con ustedes transmitiendo el mensaje de la palabra de Dios a las 10 de la mañana y a las 5 de la tarde. Dios les bendiga, Dios les guarde, la paz de Dios sea sobre sus vidas, sobre sus hogares y un resto de tarde-noche bendecida para todos ustedes.